Hola, ¿qué tal? Saludo a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se abarca mucho en la historia del país, que es la Revolución Democrática Cultural. Vamos a hacer un pequeño debate con mi persona, que es Mariana Belén, y con mis compañeros que son Celina Castro, Juan Alberto Moro, Brillisa Gutiérrez Llano, Isabel Ruiz Medina, Yusemi Uriel Antelo. y vamos a hablar sobre el primer indígena a la presidencia. ¿Qué opinamos, chicos? Como bien sabemos, chicos, que estamos hablando nada nada menos que que Juan Evo Morales Ayma. Así que sabemos que también este personaje ha ayudado bastante a Bolivia. Aportó varias cosas a Bolivia. Por ejemplo, en sus obras realizó lo que son canchas, colegio Hospitales. y exactamente. agua, Agua. Puso agua en las comunidades alcantarilla, alejadas. Sí, eso. Mayormente, si no se dan sistema, cuenta, hizo sistema gratuito de sub este, para Las a- personas de Para- bajos recursos. atención médica. Exacto. pero mayormente sus obras se basaron por allá, alejados, sí, por donde, a donde no hay gente casi, creo, por allá. por, ¿cómo se puede decir? Los indígenas. Por los lugares alejados, ya sean los pueblos llama escondidos, donde no llegaba la electricidad, el agua, el internet. Sí. ¿Y Ya, usted? Espera. ¿Cómo? claro, chicos, pero, o sea, Evo no entró de la nada de presidente e hizo obras, ¿no? Este, por ejemplo, él tuvo que pasar un proceso porque he investigado que Evo Morales no estudió. Bueno, hizo como 2 veces para postularse. Hizo en 2005 y en 2006. Él era parte de un partido político que es el MAS y PCP, que es Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para la Soberanía del Pueblo Indígena. En 2005 hizo para postularse, pero no lo quisieron, así que cuando fue parte de ese partido político recién pudo entrar a la presidencia. También en su infancia y adolescencia él hacía trabajo como pastor de llamas, todo eso. Y también que Creo que no terminó también, creo, sus estudios. Creo que era presidente de los coqueros, de las cocas, hasta donde estuve viendo, no sé, me acuerdo que mi padre me hacía ver sus comerciales. Sí, entró para presidente. Era el presidente de los cocaleros, eso. De los Era cocaleros, presidente de los ajá. cocaleros y de ahí se dio a conocer, ahí, ¿cómo se podría decir? Se llevó a su fama y de su fama postuló para presidente, cosa que en ese entonces el país de Bolivia estaba en una crisis económica porque había pasado por varias situaciones, que había presidentes que no se sentían capaces para poder gobernar. Después llegó un presidente, creo que es ¿cómo se No llama? sé en cuál, Tesoro. no, en qué gestión creo que hubo la guerra del agua y del gas, creo. Y de ahí ya creo que decidieron cambiar. Sí, pero en ese entonces yo hasta donde tuve conocimiento, creo que era presidente de los cocaleros y de ahí ya se dio a conocer y se lanzó a presidente. Sí, porque estaba muy baja la economía de Bolivia desde entonces y como también, o sea, me cuentan mis padres, es de que estaba en una situación crítica Bolivia. Cuestión es de que entró un presidente militar, hasta tuvimos un presidente militar. Bueno, sí, habían mayormente los otros presidentes eran puros militares y cosas que no hacían las cosas, tururún, te mataban. Eso. Pero mayormente fue elegido porque fue como la voz de las personas que no tenían voto en ese tiempo. O sea, que los Sí, indígenas no podían ser parte de ese mayormente habían dos clases de gente, la clase alta y la clase baja, cosa que la clase baja no, era como que no No existiera. tenía casi ni voz ni voto, Sí, se puede decir, ¿no? en cambio la clase alta era lo que Lo que mandaba. más escuchaba.
y ahí lo que más sufrían eran los pobres. Entonces ese presidente dio, digamos, por O sea, dio la cara por todos los indígenas ahí. Por eso mayormente sus votos de más antes eran de los indígenas, porque sabía cómo él hacía su obra. Por eso sus obras se basan más allá en lo que son los indígenas. Hizo canchas donde no había, hizo hospitales donde no había. Pero dicen también que ha hecho más canchas que hospitales. Eso Sí. a lo que escuché igual he investigado y eso dicen. Sí, pero igual para esas personas, Sí. ese silencio tenemos que cortarlo. Pero recuerden también que en el transcurso de su presidencia, ya que él entró en el 2006, al transcurso del 2019, también no solo hizo cosas buenas, también hizo cosas malas. Hizo daños ambientales, también hizo, hubo corrupción. También se recuerdan de ese tema de la mujer, Del fondo indígena, creo que eso. Ya que estaba a cargo de la señora Chacoyo. Nemesia Chacoyo. Nemencia Chacoyo. Se llevó el fondo de los indígenas a 150 millones. 150 millones. millones de bolivianos. Algo por ahí creo, pero es mucho dinero. Es mucho dinero. algo que no tenía ni justificación en qué había gastado. Eso. Y eso que era ministra de Desarrollo Rural de las tierras de Bolivia, era ministra. Se supone que las ministras ganan más plata que no sé qué acá. Bueno. Y incluso Se es está dando nacida los de aquí de la Villa de Yapacaní. Mira, Sí, vecino. Yo vecina. Me vamos a ir a visitar allá. De 1 milloncito cada uno. De 1 millón. Sí. ¿Qué ha hecho con esa plata? No, Sí, Hasta el momento no United. se sabe qué hizo, pero sí llevó una investigación muy larga. sí, no quiere dar nada de entrevista ni nada, solo dice que no, que ella no puede sola y que no sé qué más. Algo por ahí. Oye, Y y eso, desapareció para siempre el dinero, ¿no? Sí, No, no hubo O justificación te lo en repartió. el papel ni nada. Se lo- No se sabe qué se hizo. no se sabe. Ujú. en ese tiempo creo que Evo también quería favorecerse en su gestión, cambiando la constitución política, creo. Sí, Sí, porque dice que cuando quiso cambiar la ley, la constitución la aprobaron, pero después hizo como segunda vez y no le quisieron aprobar. Eso. Creo que fue a su tercer, ¿o no? Cuando dijeron que... Eso fue en el segundo, ¿cuál tercero? Ah, sí, en el En, segundo. en la segunda temporada. ¿Cuál temporada? En el segundo mandato fue. y quiso hacer un tercer mandato, pero no se le permitió. no se le permitió. ¿Y dónde lo que hicieron ese fraude? Era en el año 2019, me acuerdo. No sé si se acuerdan cuando todo el país olía a humo. ¿No? Y cuando hacían, gasificaban, mataban. Me acuerdo que aquí Yapacaní parecía un campo de guerra nomás. Sí, Eso como, no sé si se acuerdan lo que pusieron en el puente, pusieron creo alambre para que no pasen. Yo me acuerdo ¿No que ahí ves? mi hermana estaba embarazada y en vez de pasar por ahí se iba por allá, por el trillo. O sea, Sí, o sea, en ese colapso del 2019 creo que Bolivia se desmoronó, creo. Todo era conflicto, conflicto y conflicto. sí. ¿No ves? Eso creo que, si no se acuerdan, el 21F, eso era, ¿no? El 21F porque ahí estaba dirigido por el, ¿qué se llama? El que ríe, Camacho. Ah, ¿verdad, Camacho? Yo por sus dientes, sí, claro. Claro, era dirigido por él y por Carlos Mesa. Porque Carlos Mesa siempre, digamos, le daba palo a él, a igual que Camacho. Y Camacho siempre hacía cabildo en lo que era en el Cristo. Para que vaya, haga la renuncia. Sí.
Según lo que me cuentan mis familiares, es de que también Evo, o sea, fue también gracias a lo que se alió con Estados Unidos o hizo ¿cómo se puede decir? ¿Alianza? Una alianza, pero que hizo con la droga. Y cuestiones de que metió aquí a Bolivia droga y mayormente se podría decir que Evo era El chicatero. Que no eso. nos funan, por favor. Sí, por favor, sin funar. Porque eso es lo que decía y lo que mayormente Bolivia era gracias a eso lo que se mantenía, era gracias a la droga. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, porque mayormente si no se dan cuenta los pichicateros son los que tienen más plata en este entonces. Igual que los ministros y toda esa burrera. Sí, pero también Estados Unidos tomó cartas en el asunto y vio, bueno, no Estados Unidos, personas no incluidas en el gobierno crearon lo que es la organización de la DEA. Y ya que el gobierno no estaba y creó la organización, lo que es la DEA, ya que el gobierno no estaba conforme con esa organización, los acusó de golpe civil y apoyar los enfrentamientos que hubo en ese tiempo, en el lapso de septiembre de 2008. Bolivia también estaba pasando por la misma crisis, ya que se dio cuenta que estaban enlazados, ya que era lo de que pasaban droga de Bolivia a Estados Unidos, y vio la necesidad de crear, bueno, no la necesidad de crear una ley que vaya en contra de eso, y que era la ley 1008, la 1008, como dijo el profe, del régimen de coca y sustancia controlada, ya que y ya no sé si habrá desaparecido, pero creo que sí, esa organización que habían creado ya en Estados Unidos. Porque des en cuenta, todavía eso no ha desaparecido o sea, sigue la droga fluyendo aquí en Bolivia. Claro, sí, sigue. Sí, sigue, pero yo creo que ya hay una ley. Si te pillan con eso, Ah, claro, eso sí. Sí, porque yo me acuerdo que mi primo entró a la cárcel. Y eso es lo que venden. Si no se dan cuenta en el plan 3000, es donde venden eso. Él, por Venden favor. marihuana. Obviamente. Es que claro. Mayormente saben transportarlo, o si no, aquí en el trópico tienen su fábrica. Sí, eso sí. Eso. Ay, en varios lugares, sobre todo En los lugares alejados. ajá, ya en sea los en los montes. montes, donde no llega la policía más o menos. ¿Quién sabe por ahí atrás debe haber Pero uno? tarde o temprano siempre lo encuentran, es obvio. Esto, Pero algunos son bien astutos, trasladan su campamento. O sea, siempre tratan de mantener el movimiento. Sí, para que no se den Se cuenta. mantienen en movimiento. Pues. Sí, y se no ma- usan las carreteras, usan los ríos Sí. para transportar la droga. Si Sí. no la Parece- avioneta, pues yo me acuerdo que por mi chaco por ahí. Pero ya creo que tienen más control. En la Sí, avioneta porque no se dan cuenta. Sí. a lo que yo me enteré, bueno, no sé, no puedo decir nombres, pero no transportan de día, transportan de noche. Ajá. Y más o menos en los lugares, ya sea en Cochabamba, Villa Tunari, en los montes bien alejados, y llegan de varios lugares a recoger por partes la droga. Porque ya parece esto como este personaje Pablo Emilio Escobar, ¿no ves? ¿Quién es ese? Pablo. Ya sé aquí. Oh, pero algunos se hacen pillar, si se Eso. dan cuenta. Porque en las noticias apareció una mujer que en una garrafa todavía le echaron droga. Sí, una Pero lo que me dijo mi abuelo es que, no, bueno, no mi abuelo, mi tía, que, o sea, lo que se dejan encontrar, o sea, no te van a decir, yo creo que es como que un camufle, porque no van a decir, ¿cómo van a saber que él tiene droga, digamos? Si pasan hartísimos autos y solo a una persona revisan. Es como un camufle, están camuflando algo para que pase por detrás otra cosa. Porque, pero también
lo que es no podemos decir que la droga se va a acabar porque es como una generación bien grande, porque agarran a uno y aparece otro cartel, ya sea carteles o encargados, eso, porque se dan cuenta que es un trabajo muy a lo fácil. Sí, Y la claro, mayoría de las porque- personas se basan en ganar dinero fácil, porque como está la economía en nuestro país, Te echa mierda. es mejor, creo. Porque ahorita, si no te das cuenta, si no, o sea, los bichicateros son los que más ganan acá que un profesional. Sí, Sí. verdad, eso sí tenés razón. Los bichicateros o sea, hablan de dólares, nosotros hablamos de boliviano nomás. Si se dan cuenta, también por una parte la droga también se utiliza en lo que son en los medicamentos. Sí, es un... En los medicamentos, yo que sepa, no sé cómo era, mi cuñada me decía, no te vas a tomar mucho paracetamol, si no te vas a endrogar. Y yo, pobre lo que sufren de dolor de cabeza. Sí, la mayoría sí, porque a lo que veo creo que estaban viendo un año que querían legalizar ¿La droga? la marihuana. Sí, se querían estaba viendo eso. legalizar la marihuana, porque no es tan, a lo que escuché, a lo que investigué, no es muy dañina como la droga, digamos, como la marihuana. Oye, ¿cuál es la diferencia No entre como la cocaína, digo, porque la cocaína lleva muchas sustancias que son muy dañinas para nuestra salud. En cambio, la marihuana es como que más medicinal porque se ocupa para calmar muchas cosas. para que literal. te relaje? Sí. Sí. Ya, y ya sabemos que Evo estuvo involucrado sobre el narcotráfico. Claro. Pero, pasa eso, por favor. Ya sabemos que Evo estuvo involucrado en lo que es el narcotráfico y también sabemos de que ha habido logros inéditos en la reducción de la pobreza. ¿Sí o no, Juan Alberto? La pobreza extrema y el Estado implementó programas para la pobreza extrema como alcantarilla, luz, casa, vi- vi- programas de vivienda social, casa, colegio, centros de salud, pota y atención gratuita, SUS de eso implementó el gobierno para Ha la implementado muchas cosas buenas, se puede decir, ¿no? Para las personas que... pobre. Para las personas de bajos de recursos. bajos recursos. Como claro. los programas como el bono Juancito Pinto, el Sí, bono el de bono Juana Juana Zurduy. Lamentablemente este es nuestro último año. Pero date cuenta que el bono Juancito Pinto no es una ayuda, es como un incentivo para seguir estudiando. Ajá, exacto. No es una ayuda social, Sí, es un incentivo. es un incentivo. Pues el bono Juan Azurduy sí es para las madres que Sí, eso sí son la madres ayuda. solteras, que tienen más de 2 hijos y no tienen un apoyo económico. Lo he hecho. No, Dale, no. ya aparte de los logros que tuvo Evo, también hubieron conflictos. Por ejemplo, en ese entonces, no sé si se acuerdan, el 21F, me acuerdo, que era una temporada que mayormente era puro pleito, bloqueo tras bloqueo, o si no, paro cívico. También había en eso, creo que en la gestión de Yanine Áñez hubo eso de toque de queda, pero eso era por el COVID, ¿no? Pero también des en cuenta que hubo progreso muy grandes, pero también hubo muchas consecuencias de por medio, como que Evo, para generar más ingresos, prestó plata De diferentes países. Ajá, de países que literal cobraban intereses muy grandes, pero... Un ojo de la cara le salía ya. ujú. Y igual que hubo logro, igual hubo, se podría decir, deuda, que peor que colombiano, vamos a estar.
Como también en esa parte hubo también proyectos de industrialización, como por ejemplo de las plantas de separación de líquidos, el litio y ¿cómo se llama? Urea. La urea. En la primera lo que es de la planta de la separación de líquidos, eso fue principalmente gracias a bueno, esto sobre la separación de líquidos en la planta sucedió hace 10 años, con el inicio de la operación de la PSL, del Río Grande en Santa Cruz. Cuestión es de que ¿De qué? en donde un punto que quería hablar era sobre las plantas de separación de líquidos. Esto fue hace 10 años atrás, con el inicio de la operación de la PSL, pasó de que gracias a la YPFB se pudo hacer estas plantas de separación de líquidos, como también el litio y la urea. Y gracias a esto se trata, las plantas permiten separar los líquidos del gas y del país, exportando a los mercados externos para industrializarlos, y también era para convertirlos en gas licuado para el consumo interno de la población. Oigan, no sé si se acuerdan de por donde el antes de llegar Arboleda. Arboleda, antes de llegar a Antes de llegar Portachuelo. allá hay una empresa, creo, Una industria. que no se sabe si está funcionando. Que está fabricando Hierro. Fierro. fierro. Sí, porque... A ver, creo que ¿de dónde exportaban eso? De Perú. De Perú, traían hasta acá. Así Es que lo mismo, digamos, porque aquí creo que exportamos. ¿Qué exporta aquí, Mariqui? Aceite. Yo digo otra cosa, yo digo que la uria, el litio para meter. El litio. La urea, porque ya que sabemos es un fertilizante que mayormente no se encontraba aquí, se encontraba en Argentina, en lo que es Brasil, en Paraguay, y también si no me equivoco, es en Perú. Y cuestión es que costaba una gran cantidad de dinero, cosa que... Más endeudado al país, creo. Eso. Sí, no sé, porque mayormente creo que exporta el gas Bolivia, Sí. y después vuelve a comprarlo el gas Ajá. al doble de precio. Es algo, digamos, ilógico, porque en vez de hacerlo yo mismo y tratar de recaudarse ese fondo prefieren comprarlo y revender. y revenderlo y comprarlo al triple Ajá. del precio. Sí, entre todo esto, la YPFB estuvo viendo también, y cuestiones de que hicieron realidad, o sea, ya la urea ya no lo traían desde Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, ya era aquí, y o sea, los agricultores, Hasta que se dieron cuenta y hasta que se dieron cuenta. abrieron los ojos. Se dio cuenta. Y gracias a ello también fue sobre el litio, que está ubicado en ¿cómo era? En el Salar de Uyuni, ¿Cuándo me vas a llevar? en el Salar de Uyuni, cosa que convertía al país en una de las mayores reservas de litio en el mundo. Y eso le convertía a Bolivia en uno de los países con más reservas de litio en el mundo. También sabemos que el litio alimentaba a la amplia gama de dispositivos electrónicos, ¿no ve? No sé yo. Como los vehículos eléctricos. Y el sistema de almacenamiento de energía. Porque eran unas baterías de iones. No sé. Sí, creo que sí he escuchado eso. De iones. Aparte de eso, o sea, no solamente, o sea, sucedió en Santa Cruz esto.
también se expandió a lo que es Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, tu ciudad Serena Potosí, Potosí. Potosí, Yo seré Potola, pues, ¿no? y cuestiones de que en Santa Cruz era la planta de separación del líquido en el Río Grande y en Tarija era planta separadora. Como vemos en Santa Cruz hubo la planta de separación del líquido en Río Grande, en Tarija hubo la planta separadora de líquidos en el Gran Chaco, en Potosí era la planta piloto, De si no me batería. equivoco, de batería de ion de litio. Y en Chuquisaca era la planta amoníaco y la Del líquido. no, de la urea. Ay, Eso, de la urea. Y también sabemos que hubo una ley de 928, número 928, era el 27 de abril de 2017. Y bueno, también llegamos a la integración de Bolivia. Eso hubo también organizaciones de diferentes bloques, como internacionales, como podemos ver la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que estuvo mayormente presente ahí. la LADI, la CAM, esas organizaciones, ¿qué más? A ver. Ya no tenemos inspiración. Lo que según es de que la YPFB tuvo la idea de poner todas estas cosas, las tres cosas que son la urea, el litio y lo que es la planta de separación de líquidos, ¿Cuál urea? Uria. la urea. Ya. Ya. Mm, En la separación, eso de plantas de líquido era ¿Líquido o litio? litio. Litio, pues ¿cuál líquido? Ya. Litio. En esa parte de ahí estaba ubicado en Valle Grande, en Santa Cruz. Creo que eran 4, ¿no? 4. Sí se expandió porque, o sea, no solamente se quedaba en Santa Cruz, o sea, quisieron expandirlo como en Santa Cruz, Tarija. Tarija, Potosí, Chuquisaca. En esas 4 En esos 4 lugares. se expandió eso. Pero después de todo esto, hablando de todo esto, también hubo la crisis política, no nos podemos olvidar sobre la crisis política, sobre donde también Evo renunció. Donde todo comenzó. No, todo terminó. Ahí fue cuando se dieron cuenta del fraude que hubo en su tercera preelección, creo que fue. También quién iba a hacer fraude porque yo me acuerdo que acarreaban gente para Sí, acarreaban gente de otros lugares. para que ¿Cómo se podría decir esto? Donde no lo apoyaban a él, traían gente que era traían más su gente. que Y sí creo lo que hacían vivir a los muertos igual para que Ajá, voten. eso iba a decir. Sí. Que había muchas personas que ya habían fallecido y salían que Ya tenían que estaba- votar ya, sí. que ya habían Sí. votado. Y en ese suspenso suceso pasaron varias, o sea, creo que fueron meses, no fueron meses, ¿no? Que pasaba, que habían muchos enfrentamientos entre dos bandos, lo que sería el MAS y derecha e izquierda. Sí, porque prácticamente era como policía contra los cívicos o algo así. Ujú. Ya pues, ahí Pero hubo. también era no haya sido nada, sí. Es que hubo algo de por medio que hizo enojar a lo que eran las personas. Porque ya se lo habían pasado creo 2 veces. No, 2 veces. Ya había hecho más antes, creo. Y esta vez ya se pasó. No más Ya se antes- dieron cuenta ya Sí, que no más antes ya él no fue hacía, permitido. él se benefició por la Constitución porque él
Él la hizo nuevas leyes, ya que a él creo que lo beneficiaban más. Sí. Que Y lo que yo me recuerdo es que en 2019 hubo las elecciones, cosa que habían dicho que el MAS había ganado con un 47.8% 8, de votación creo. y donde el segundo lugar hubo con 36.51%. ¿Y quién era el segundo? ¿Carlos Mesa? No. Carlos Mesa creo que Oye, era. ¿quién era el segundo? No, porque en todos los partidos era el MAS y Carlos Mesa. No, era Camacho. Me acuerdo que había un tiempo que Camacho se estaba postulando. Ese año fue. Ajá. Ese año fue, ¿no ve? No creo que era Mario Cronenberg. ¿Cuál Mario? Cronenberg, porque igual estaba entre esas elecciones. No, yo estoy diciendo al presidente. Camacho quería ser presidente y cuando le hicieron su meme, ¿no ves? Sí, Llorando. ya me acuerdo. No es que no ganó. Había uno, Sí, no sé qué se llama, que se parecía a Carlos Marquina. No sé si lo conocen. Era un Cuellita, creo que era. No me acuerdo. No, lo que decimos pa presidente. Por eso, era un joven. ¿Cómo se llama? Era del MAS. ¿Cómo se llama? Me olvidé su nombre, mi señor. Ponelo. Ya, pero siguiendo con eso, después de todo esto, la gente, o sea, la gente parece que se dio cuenta de que hubo fraude, ¿sí o no? Sí. En esas elecciones. se Dijeron, dieron cuenta, creo que habían personas que votaron, pero esas personas ya estaban muertas, creo. Estaban debajo de la tierra ya. pero después de todo este suceso, después de saber de que hubo fraude, se alzaron, hubo bloqueos, de que se hagan de nuevo las elecciones. Exacto. Que se hagan de nuevo las elecciones, cosa que, ¿cómo te podría decir? Cosa que Que eso era dirigido por ese Camacho. Todo era dirigido por él y por los cívicos. Por eso le llamaban el 21F. Pero después de todo esto, estuvo bien lo que hizo Camacho, ya que también no podíamos quedar en esto así, porque ya Evo, ¿cuántos años? Mira, 13 años. 13 años, ¿con cuántos meses era? Con Ya- 8. 8 o 9 meses. Una así. de dos. Le faltaba un año. Sí. Sí, Le para faltaba estar un año. 14 años ya de Pero saben, su renuncia dice que recién la aceptaron en 2020. Pero aparte de eso, o sea, y en la renuncia tuvieron que sí o sí meter a una presidenta Ajá. que la metieran a Yanine Áñez. Sí, pero por nada más, por hacer algo, está presa. Y ahora la pusieron presa por estar... Pobre señora. La acusaron de complicidad. O sea, que ella no Pero tuvo sí, que nada que ver. Murillo se pasó, si no se dan cuenta, por todas las cosas que ha hecho. Y él mismo también huyó. Y Yanine sacó la cara y pasó a Y estar en la cárcel. Literalmente, ella hizo también, o sea, Se enfrentó a un A la gran gente. conflicto, una gran crisis que sería el COVID-19, porque, pucha, en ese entonces Nadie no podía estaban salir. pampeando. Nadie podía salir ni a trabajar ni Sí, nada, sí. no podían hacer nada porque si salían ya, bueno, se contagiaban o... Sí, y también estuvo arreglando los problemas que dejó Evo. sino las deudas y otras cosas. Sí, las o sea, deudas mucha y responsabilidad para y el ella. dinero que se robó Evo igual. ¿Cuánto fue? Fueron millones, creo. Y creo que repartió a diferentes cuentas, creo. Ah, sí, eso es bastante. Que tenía una cama de 5.000, pero ya no creo. Más que una casa. Valía su colchón y su cama. Sí, aparte de eso era un sugar daddy con una Ah, mujer, ¿se acuerdan con de una esa jovencita. noticia? Sí, Con esa creo que jovencita. Tiene 2 hijos, ¿no? Pero Dicen. uno y uno. 2 Pero- mujeres. de diferentes mujeres. Pero en eso también fue lo que nos fregó a Yanine Áñez, fue que le crearon un amorío con Evo Morales.
ya ahí fue cuando le hicieron daño personal y ya daños y perjuicios. Ya, Porque O yo ni sea, la que conocía a la nada señora. que fue ver, acusada de muchas cosas que ni siquiera había hecho. que nada Pero que tuvo la ver. valentía de quedarse y afrontar las cosas. Y afrontar, No como otros presidentes que se fueron del país. Creo, ¿dónde fue refugiado Evo? México. En Argentina. En México. En México. En México. ¿Cuál Argentina? En México fue. De ahí de México, ¿a dónde habrá pasado? Creo que después ya está en Pero Perú. y después en Perú ya no lo dejaron entrar a Evo. Sí, Ahí pusieron ya no pasar porque si entra a Perú lo meten preso. exacto. Lo meten preso. Además está, creo que son 3 dirigentes del MAS que están restringidos no de entrar a Perú. Sí. Y en uno de esos está Evo y también antes, o sea, ya algunos días, o no me equivoco si era para entregar la presidencia, se escapó, ¿no? sí, se escapó y aparte llamaba a su Literalmente. hermano para que lo tapen. O sea, no sé si... Ajá. Sí. Literalmente se escapó, huyó, ni No se siquiera conformó, es otra Ya cosa. cuando supieron que está en comunicación su hermano, desapareció. se desapareció por un cerró tiempo. comunicación con su hermano, ya. Sí. Nada más. Se desconectó totalmente. Ya. Bueno, para culminar este tema sobre la revolución democrática cultural, es a los logros y cambios que hizo Evo Morales en su gestión de presidencia, Como también que dejó cosas, que hizo no solamente buenas, sino también cosas malas a lo que dejó igual. sí, muchas Supo cosas hacer obra, igual supo robar. Exacto. más. Exacto. Gracias. 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 Chao. Adiós. Adiós.